insisto con lo que las parábolas toman una situación general. Y este es un relato que no necesita mucha explicación, es bastante afín y comprensible a nuestra sociedad, a nuestra cultura, pero no podemos ver en ese relato un detalle de lo que el Señor, nuestro Dios, o Jesús en su vuelta va a hacer y va a exigir y condenar y avalar al que supo manejarse con esas cosas. En todo el contexto del Evangelio, la eficiencia, la eficacia es valorada, pero es mostrada cuando son por y para el reino y son puestas al servicio de la causa de la solidaridad y del amor que implica ese reino. No es lograr aumentar la rentabilidad, quizás reduciendo empleos por adopción de nuevas tecnologías o tercerizando, por ejemplo. O tampoco es esto de conquistar mercados a costa de otros emprendimientos que lo van a perder. O de lograr grandes ganancias por buenas inversiones en esto que se llaman los capitales golondrina. Más allá de lo que pensemos de estas prácticas, que sean correctas o incorrectas, no es de lo que se está hablando en la parábola en el contexto del Evangelio. Se trata de ser eficientes, eficaces, competentes al servicio del reino, al servicio de la nueva buena que el Señor Jesús nos trae. Los textos del Nuevo Testamento en general dejan ver un contexto de opresión y un grupo que está resistiendo dentro del marco de la fe en Jesús. Y ese es el contexto en el que se pide que los dones, los talentos, como decimos ahora, que recibimos, sean usados con eficacia, que sean usados de tal manera que den un resultado de amor, de solidaridad. Por eso en la cultura que vivimos somos llamados a discernir entre lo que es de la luz, lo que es en función del reino, lo que está en función del reino y lo que está en oposición a la luz, lo que se llaman las tinieblas. Por más que se presenten de maneras atractivas y aparentemente adecuadas, hay que saber discernir bien cuando aquello que se hace, aquellas posturas que se toman, el testimonio que se da, es eficaz, es eficiente en función de compartir el amor y la solidaridad que nos muestra en el reino de Dios. ¿Cómo haremos para poner estos talentos al servicio del reino? ¿Dónde los invertiremos, entre comillas? ¿Qué haremos con esas capacidades, con esos recursos que el Señor nos ha dado para dar a conocer su buena nueva, para poder mostrar cómo es ese reino que se viene, para que más gente, más personas puedan entenderlo, puedan suscribir incluso desde distintos lugares, pero aportando a ese reino de Dios? Quiera nuestro Dios darnos su Espíritu Santo para poder discernir en qué nos sumamos o en qué aportamos para esa venida de nuestro Señor. Que así sea. Amén.
Antes de leer el texto del Evangelio, quería que recordemos, que tengamos bien presente, que una parábola es un recurso didáctico, un ejemplo, que toma una situación de la vida real y le modifica alguna cosita como para destacar algo, un cambio de actitud, o para ejemplificar algo en particular. Y entonces lo que plantea es su sentido global y el punto es esa diferencia con lo que se vive a diario. Que no es una parábola, no es algo que sucederá o que ocurre tal cual se relata en detalle. No es para interpretar cada detalle, cada cosita, buscar su simbología. Es un sentido más bien global. En este sentido, el Evangelio de Mateo nos viene contando una serie de enseñanzas de Jesús a los discípulos, muchas de las cuales están en parábolas. Y en este texto que vamos a leer, en Mateo 25, 14, 30, Jesús viene de discutir con sacerdotes y fariseos y de lamentarse por la situación que generaron en la sociedad, que va a llevar a la destrucción del templo. Esta que vamos a leer, que llamamos generalmente por el título que se le da en la Biblia, Parábola de los talentos, está en este contexto, y está en este contexto de la enseñanza de aquellos últimos tiempos que vendrán. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la parábola de las vírgenes que se duermen, que las que no se duermen, que tienen el aceite para la lámpara listas para recibir al novio? Entonces, la vigilancia y las previsiones para esa larga espera están en esa parábola, pero no es que avale esa manera de realizar un casamiento. Les leo ahora el texto de Mateo 25, 14, que dice así, la parábola del dinero, se titula en la Biblia. Sucederá también con el reino de los cielos, como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según la capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5.000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5.000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5.000 monedas y entregó a su jefe otras 5.000, diciéndole, Señor, usted me dio 5.000 y aquí tiene otras 5.000 que gané. Y el jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2.000 monedas y dijo, Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 monedas que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1.000 monedas, le dijo a su jefe, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí lo tiene, esto es suyo. El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado por lo menos mi dinero al banco, y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y le dijo a los que estaban allí, quítenle las 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación.